En un 97% de casos, esta enfermedad se va a deber a una mutación en el gen FGFR3, que se ubica en el brazo corto del cromosoma 4, en la región 16,3. Como podemos observar aquí, existe una mutación en el gen FGFR3, o también llamado receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico. Este gen va a estar encargado de sintetizar la proteína con el mismo nombre, y las mutaciones van a ocasionar anomalías en esta proteína. Una glicina en el lugar donde debería estar una arginina. Estamos hablando de la posición 1138. Como podemos observar aquí, los pares de bases nitrogenadas guanina, guanina, adenina van a indicar la traducción de una glicina, en donde, como lo dije, debería estar presente una arginina. La condroplasia es de carácter autosómico dominante. Autosómico nos indica que la mutación de este gen va a estar presente en los cromosomas somáticos, es decir, el cromosoma 1 al 22. Específicamente hablamos del cromosoma 4. Y dominante nos indica que únicamente se necesita una copia de este gen afectado para expresar la enfermedad. Como podemos observar aquí, en el caso de que el padre esté afectado con esta enfermedad y la madre no esté afectada, presentando los dos genes normales, y el padre presentando uno de los genes mutados, va a existir un 50% de probabilidad de que sus hijos presenten esta enfermedad. En el caso de que ambos padres padezcan esta enfermedad, existe un 75% de probabilidad de que sus hijos tengan acondroplasia. También puede deberse esta enfermedad a mutaciones espontáneas, con una frecuencia de 1 en cada 20.000 recién nacidos. Lo que nos dice es que los padres no van a padecer esta enfermedad, y aún así, por la mutación espontánea, su hijo va a padecer la acondroplasia. También estudios recientes nos indican que la edad avanzada del padre, mayor a 36 años, también puede influenciar a que se presente la acondroplasia en sus hijos. En la acondroplasia, el gen FGFR3 nos va a proporcionar instrucciones para hacer una proteína que participa en el desarrollo y mantenimiento del tejido óseo y cerebral. La proteína se denomina receptor del factor de crecimiento de fibroblastos. Esta va a actuar en la regulación de crecimiento y la división celular, además de otros procesos. La proteína tiene el mismo nombre del gen, FGFR3. Va a atravesar la membrana celular, dejando así un extremo en el interior de la célula y el otro en el exterior. Esta proteína va a permitir una interacción con factores de crecimiento. Cuando estos factores de crecimiento se van a unir a la proteína FGFR3, se va a desencadenar una cascada de reacciones químicas en el interior de la célula que va a llevar a cambios. Se pueden formar isoformas que se van a encontrar en los tejidos del organismo, causados por la proteína FGFR3, que va a estar codificada a partir del gen FGFR3. Estas van a interactuar con una variedad de factores de crecimiento y huesos. Como podemos ver en la imagen, se presenta una señal inhibitoria basal que desemboca en la formación de una placa de crecimiento Ahora defectuosa. bien, en herramientas para el diagnóstico del síndrome de acondroplasia, sabemos que se puede observar en una ecografía fetal, en donde podemos notar acortamiento de los miembros superiores e inferiores del feto, por lo que se recomienda hacer un estudio del líquido amniótico del feto para saber que su ADN tiene alguna alteración en su cariotipo. También, mediante un examen físico del neonatal, se podrá notar que las medidas de sus miembros tanto superiores como inferiores son bastante diferentes a lo normal. En su sintomatología clásica, podemos ver que tiene una apariencia anormal en las manos, con un espacio persistente entre los dedos, dedo del corazón y el anular. Los pies están en arco, existe una disminución del tono muscular, hay una diferencia muy marcada entre el tamaño de la cabeza en relación al cuerpo. La frente es muchísimo más prominente, es decir, muchísimo más grande de lo normal. Sus brazos y piernas son más cortos en referencia a todo su cuerpo, en especial en la parte superior del brazo y el muslo. Su estatura es bastante baja y sus curvaturas de la columna vertebral son la llamada cifosis y lordosis. La incidencia estimada de la condroplasia es de aproximadamente 1 en 25.000 nacidos vivos en todo el mundo. En el caso de Latinoamérica se ha calculado una frecuencia de nacimiento de 1 en 10.000 a 1 en 30.000.
En el Ecuador, con una tasa de 17 millones de habitantes, vamos a tener que 680 nacidos vivos van a tener esta enfermedad. El síndrome de Turner se va a deber a un trastorno genético que afecta al desarrollo de las niñas. Se va a caracterizar por la ausencia parcial o completa de un cromosoma X. Como se puede observar aquí, el cariotipo normal de las mujeres va a ser 46XX, mientras que en el síndrome de Turner se va a tener un cariotipo 45X o también una deleción de algún segmento de este cromosoma X. En la mayoría de los casos del síndrome de Turner se va a deber a anomalías durante la división celular de los espermatozoides u óvulos, en el que durante este proceso se va a perder un cromosoma X. Esto aparece de forma al azar, por lo que no es una enfermedad que se pueda decir que es heredable o se transmita de padres a hijos. Sin embargo, en algunos casos puede deberse a deleciones de este cromosoma X. En este caso sí puede ser heredado del padre o de la madre esta deleción del cromosoma. También tenemos el síndrome de Turner en mosaico. Este se va a caracterizar por la presencia de algunas células que tienen el cariotipo normal, es decir, 46XX, y otras van a tener un cariotipo 45X, es decir, les falta el cromosoma X. Esto se va a deber principalmente eh, a anomalías durante las primeras divisiones celulares del cigoto, posterior a la concepción. Al síndrome de Turner se asocia el gen SHOX. Este está ubicado en el brazo corto del cromosoma X en la región 22.32. Pero el síndrome de Turner no se va a deber a una mutación en este gen, sino más bien a la ausencia del mismo. Como sabemos, en el síndrome de Turner va a estar ausente un cromosoma X o una sección del mismo debido a una delección. Por lo tanto, si es una delección del brazo corto del cromosoma X, no va a estar presente el gen SHOX. En lo bioquímico, el síndrome de Turner va a presentar niveles de alfa-fetoproteína, es decir, la proteína que el feto produce normalmente, ligeramente disminuidos. El estriol va a estar disminuido y la gonadotropina coriónica aumentada. La fracción beta libre de la gonadotropina coriónica es probablemente el marcador sérico más efectivo. La gonadotropina va a estar constituida por dos cadenas de aminoácidos. Estas van a estar denominadas alfa y beta. Van a estar unidas no covalentemente por un puente sulfidrilo, que si se separan van a perder su actividad biológica. Es decir, que ninguna va a trabajar por sí misma, pero van a recuperar su actividad cuando se recombinen. En este síndrome, las cadenas de aminoácidos pueden estar probablemente separadas. En las herramientas para el diagnóstico del síndrome de Turner podemos tener antes del nacimiento y durante y ya en la niñez. Antes del nacimiento podemos ver, podemos hacer una biopsia de la vellosidad coriónica, en donde mediante ondas en una ecografía podemos ver si las vellosidades coriónicas tienen alguna alteración. Y otra también se hace mediante una inyección pasando la piel, la pared abdominal, la pared uterina de la madre, llegando a la bolsa amniótica, en donde recogemos líquido amniótico y hacemos estudios de ADN y cariotipo. También cuando ya la paciente es un poco más grande, es una niña, se puede hacer extracción de sangre para hacer estudios de ADN o también se puede hacer un raspado bucal para poder hacer los mismos exámenes que con sangre. Su sintomatología clásica se define antes del nacimiento, en el nacimiento y durante la niñez, en la adolescencia y en la adultez. Antes del nacimiento hay una acumulación de líquido en la parte trasera del cuello u otros tipos de acumulaciones como edemas de líquidos anormales, anomalías cardíacas y riñones anormales. En el nacimiento y durante la niñez se puede notar un cuello ancho o palmeado, pecho ancho con pezones de gran separación, brazos que giran hacia afuera de los codos, uñas de manos y pies angostas y hacia arriba. También se nota inflamación de las manos y los pies, especialmente durante el nacimiento. Estatura ligeramente menor a la del promedio en el nacimiento, es un retraso del crecimiento, tiene defectos cardíacos y su mandíbula inferior es retraída o pequeña.
Sus dedos de las manos y de los pies son más cortos de lo normal. En cuanto a la incidencia del síndrome de Turner a nivel mundial, se ha estimado de uno de cada 2.500 nacimientos vivos. En Latinoamérica vamos a tener una incidencia de uno de cada 5.000 nacimientos vivos, siendo una mayor tasa de esta enfermedad en Brasil, ya que esta es la población más grande de Latinoamérica. En Ecuador no existen datos estadísticos acerca de esta enfermedad genética. En el año 2013 se cerró con una población de 15.737.878 habitantes. Tomando en cuenta la epidemiología a nivel mundial, en Ecuador deberían existir 3.148 casos con síndrome de Turner. En cuanto a las conclusiones, la condroplasia es un grupo de enfermedades de crecimiento óseo que impide el cambio normal del cartílago, particularmente se va a dar en los huesos largos de los brazos y de las piernas. Este se va a caracterizar por enanismo, un rango de movimiento limitado en los codos, tamaño de la cabeza grande, dedos pequeños de inteligencia normal, aunque pueda haber retraso en el desarrollo en el comienzo. Como recomendaciones, a los niños con acondroplasia se deben ser tratados y estimulados de acuerdo a la edad y no a su tamaño. Algunos niños con acondroplasia pueden tener retraso en el desarrollo motor causado por hipotonía muscular, pero esto mejora con el tiempo. Es posible que aprendan más tarde a sostener la cabeza, sentarse y caminar. Se recomienda sostener firmemente la cabeza y la espalda hasta que el niño logre la posición de sentado en forma independiente. En cuestión de conclusiones, vamos a tener que el síndrome de Turner es un trastorno cromosómico el cual afecta el desarrollo de las mujeres. La enfermedad va a resultar cuando hay solamente un cromosoma X en cada célula. También cuando un cromosoma X va a tener faltante un pedazo o este va a tener una estructura anormal en cualquiera de sus cromosomas X. Para recomendación, cuando una niña sufre el síndrome de Turner, debe iniciar una terapia con estrógenos y una terapia hormonal para comenzar la pubertad. A menudo, la terapia con estrógenos comienza alrededor de los 11 o 12 años. El estrógeno va a ayudar a promover el desarrollo de las mamas y a mejorar el tamaño del útero.